¿Cómo están? Bienvenidos, participantes. Espero que el trayecto hasta hoy haya sido fructífero y de muchísimo aprendizaje. Estamos aquí para hablar de estrategias para la enseñanza en educación primaria, comunitaria, vocacional. ¿Sí? ¿A qué se refiere estrategias de enseñanza? A todo ese conjunto de actividades que nosotros llevamos a cabo como docentes en el aula, sistematizadas o no, y que nos permiten desarrollar nuestra tarea y lograr a la postre nuestros aprendizajes. Muchas veces lo hacemos de manera relativamente empírica y vamos a intentar en el desarrollo de las diferentes unidades temáticas introducirnos como propósito a lo que es el marco de razonamiento teórico-metodológico de lo que significan los recursos didácticos, las estrategias, los instrumentos. Estarán fundamentados en algún modelo de aprendizaje también. Va a ser muy importante que ustedes recuperen su práctica y nos cuenten cómo han logrado la generación de aprendizajes a través de las diferentes actividades para que podamos lograr este propósito de que haya una fusión entre la experiencia, entre ese conocimiento y saber empírico que ustedes tienen, con algunos lineamientos teórico-metodológicos que seguramente les podrán dar más luces al respecto. En este sentido, vamos a tener la unidad temática número 1, que tiene que ver con un repaso a los fundamentos didácticos con relación a los medios materiales y recursos educativos. ¿De qué vamos a hablar acá? Vamos a hablar un poco de los diferentes abordajes con relación a la didáctica. ¿Cuál es la relación entre la didáctica, la enseñanza y el aprendizaje, teniendo como eje de razonamiento a los medios materiales y recursos didácticos? Repasaremos un poquito algunos conceptos vinculados a la didáctica como arte, a la didáctica como ciencia. De alguna manera daremos algunos lineamientos de cómo es posible volver a pensar la didáctica desde el aprendizaje a la enseñanza y de la enseñanza al aprendizaje sin tener que excluir uno del otro. También reflexionaremos un poco con lo que tiene que ver la didáctica aplicada a determinados contextos y además a determinadas edades, que son las que nos corresponde ver a nosotros, para más o menos dar un cierre en cuanto a lo que sería una mirada actual, digamos así, en estos términos. A partir de ello y con este contexto, ya con esta base, con este repaso, con este intento de integración entre su práctica y estos conceptos que con seguridad los han revisado y los conocen, daremos paso a la unidad 2. Y en la unidad 2 vamos a hablar de los medios materiales y recursos didácticos. Vamos a tratar de ir viendo los diferentes tipos, las diferentes formas de concebir medio material, recurso. Veremos si estos términos pueden utilizarse como sinónimos o no. Trataremos de relacionar brevemente lo que es el concepto de estilos de aprendizaje, el aprendizaje como tal y lo que son la forma de uso de los medios, los materiales y los recursos que seguramente tenemos ya desarrollados. Con seguridad lo hemos hecho en el marco de la Ley de Educación vigente. Sin embargo, hay un espacio que va a ser importante aprovechar y ese espacio es el de la creatividad vinculada más a lo pedagógico y a lo didáctico que a lo formal curricular. Esto va a ser algo importante que ustedes descubrirán a lo largo del proceso, sobre todo desarrollando las actividades. ¿Sí? Bien, a partir de ello vamos a la unidad temática 3. En la unidad temática 3 vamos a hablar de los medios didácticos y la acción educativa, pero esencialmente sobre los fundamentos para el desarrollo de la acción educativa. Es decir, cuando hablo de fundamento me refiero a qué cosas deberíamos considerar para poder visibilizar y concretar el hecho de que lo que hacemos como método de enseñanza realmente esté generando aprendizaje, ¿no? Entendiendo que la evaluación o los exámenes más que la evaluación solo son una parte de lo que significa el aprendizaje. Y muchas veces no tenemos una relación de congruencia entre los recursos, el contexto teórico y las formas de evaluación o de toma de exámenes. Para ello, veremos brevemente lo que son las necesidades a partir de los criterios de desarrollo del estudiante,
También la necesidad de asegurar la construcción de aprendizajes. Estamos en un tránsito todavía en estos últimos años de un modelo de centralidad en docente a un modelo compartido, a un modelo de viabilidad, bajo el concepto de aprendizaje significativo, que es muy importante. Hablaremos un poco de ello. Luego la idea de cómo pensar en usar o diseñar materiales didácticos, pero al marco de estas dos reflexiones anteriores, ¿no? Las necesidades de desarrollo del estudiante y la idea de la construcción de aprendizaje. De la misma manera, el aprender significativamente, que lo manejamos mucho, y qué implica en términos de modificación de conocimientos. Y por último, hablaremos de que es fundamental y esencial que la generación, uso, manejo del recurso didáctico tengan una participación muy activa de los estudiantes o alumnos, como se quiera ver. Y por último iremos a la unidad 4. En la unidad 4 tenemos como tema central de desarrollo lo que son medios y recursos didácticos multimedia. Nos estamos moviendo en un ámbito en el cual ya no podemos pensar la realidad pedagógica sin ubicarla en el marco de la realidad virtual, las redes sociales, el acceso online a cursos, a recursos, a tareas, etc. Es decir, tenemos que pensar un poco este concepto. No vamos a profundizar en lo que es el desarrollo de materiales didácticos multimedia, pero sí un poco en lo que es el contexto del uso de las herramientas que ya tenemos, como las que acabo de mencionar. Y luego cerraremos nuestra intervención hablando un poquito de lo que significa y lo que se espera del producto final de este módulo al concluir. Bien, luego de estas reflexiones, adelante con el trabajo, a hacer una lectura sesuda de las cosas, a tratar de incorporar la cotidianidad en nuestros trabajos de actividades, ¿sí? Y bueno, con seguridad tendremos éxito y nos encontraremos virtualmente en el inicio de la siguiente unidad temática. Un saludo.